una cúpula masculinizada. O sea, la mayoría de las decisiones finales se tomaban desde una cúpula que era masculina. Yo me engañé durante mucho tiempo pensando que tenía toda la autoridad y el poder de mi posición sin que hubiera nadie por encima o sin que nadie se atreviera, decía yo, a toserme o a decirme lo que tenía o lo que no tenía que hacer, pero obviaba, y a esto me he dado cuenta siendo ahora haciendo una reflexión desde el otro punto de vista, que había alguien, había una persona, un solo hombre arriba de todos los demás, que había dicho a ella déjenle hacer lo que ella quiera. Con ella no se metan o en ella confíen. Entonces, al final, ese poder que yo tenía venía, al final del día, validado por una posición masculina que había dado la orden de que mi palabra se tomara en cuenta o de que no se me coartaran en mis decisiones. Pero hay un punto de falta de independencia que llega a ese nivel. Pero hasta ese nivel yo no he encontrado todavía un grupo de mujeres dentro de lo que llamamos pandillas, grupos juveniles, organizaciones, naciones, con el grado de autonomía que tienen las reinas hasta el día de hoy. Por eso me interesa y por eso me llama la atención la forma de participación y la agencia que tienen las mujeres. La otra cosa que me llama la atención es cuando hemos observado procesos de mediación con las autoridades, de mediación con el entorno, de mediación con la sociedad, normalmente encontramos, si no al frente, sí en el equipo, en este equipo negociador por parte del grupo, a mujeres que además suelen llevar los procesos hasta las últimas consecuencias. Es decir, en España tenemos un par de ejemplos de cómo ha funcionado en un momento de la historia la mediación institucional para evitar la criminalización sistemática de los miembros del grupo. Se podría llamar legalización, pero ya hemos acordado que es un término que no nos gusta porque no hablamos de legalización cuando previamente no era un concepto ilegal el pertenecer a uno de estos grupos, pero cuando se ha llegado a mediaciones institucionales que han permitido que los grupos tengan una presencia social y sin tener que esconderse, en este caso, en Barcelona y en Alicante, dos de las personas que estaban al cargo de llevar esos procesos hasta sus últimas consecuencias eran mujeres. También eran mujeres las que ponían la cara, tal vez porque de algún modo la sociedad percibe como una amenaza menor a una mujer que a un hombre. Entonces también puede presentar tal vez una cara más amable a la sociedad, a esta sociedad con la que queremos mediar, a estas autoridades con las que queremos llegar a acuerdos, de la que puedan presentar los hombres. Entonces ahora me pregunto, y todavía no me he respondido a esto, es si realmente se sirve la presencia de las mujeres, por un lado, por una capacidad mediadora o más conciliadora que tal vez la que tengan los hombres, o si por el otro lado se utiliza la figura de la mujer para presentar una cara más amable, o sea, por parte de la organización, presentar una cara más amable a la sociedad. Esto todavía me lo estoy preguntando. Y os voy a pasar esta parte para que William nos cuente un poco sobre la percepción sobre las reinas. ¿Te vas a quedar? No, quédate ahí si quieres. La cámara te sigue. Tecnología. Yo me tengo que quitar porque si no, no te sigue. Espera. Bueno, cuando hablamos de la historia de las reinas y hablamos en los Estados Unidos con diferentes hermanos, una de las cosas que siempre queremos llamar la atención es que el conocimiento de la historia de la organización sea constante por todos lados. Porque desafortunadamente, como no es costumbre de la comunidad latina en los Estados Unidos documentar su historia, entonces lo ha cambiado mucha gente, lo ha machucado, pusieron mucho mentira en eso. Entonces, hay gente que tiene un orgullo ser parte de una organización, que está bueno, pero lo que pasa es que el base de su creencia en esa organización está mala o incorrecta. Y en eso lo que pasa es que la gente se siente engañado, se pierde el fe, se siente mal y desafortunadamente
en ese asunto, lo que has perdido más son las reinas. Porque en diferentes lugares, en partes del mundo, nosotros vemos una opresión de la reina que no es justo. Y tampoco es algo que existe en los Estados Unidos. Cuando alguien habla de la existencia transnacional de la nación, tiene que ver algo más constante. En los Estados Unidos, la reina se respeta de manera diferente de que yo he visto en diferentes partes del mundo. Y eso es parte de lo que siempre estamos tratando de explicar a los hermanos y hermanas allá, es que la reina, su historia de cómo llegó a ser parte oficial de la organización es algo que mucha gente no lo tiene claro. Como la organización empezó en Chicago, ellos buscan la historia de la nación en Chicago. Pero al final, como reconocimiento oficial adentro del nombre, eso no se ve hasta que empieza la organización en Nueva York. Hay una hermana que se llama Queen Zulma, que salió de Nueva York, y es reconocida como la hermana que últimamente tuve el parte máximo de construir la constitución de las reinas. Por supuesto, no fue la única. Por supuesto, había un grupo de mujeres que estaban hablando sobre las leyes, las reglas y las normas que tenían que tener adentro de la nación en Nueva York, pero Zulma está reconocido como el que encabezó eso y estaba a frente de la cola en eso, trabajando con el fundador de la nación en Nueva York, que se llama King Blood. El día 13 de abril se reconoce como el Día de la Reina en la nación, porque ese fue el día que reconocieron la constitución de las reinas en Nueva York. Tienen diferentes, como te dije, tienen diferentes reglas, tienen diferentes normas, pero lo que está escrito y lo que está vivo son bien diferentes. La constitución de la reina dice bien claro que el rey no puede maltratar a una reina ni una reina maltratar a un rey. Desafortunadamente, en varios capítulos alrededor del mundo, nosotros veíamos la ignorancia del hombre común. No tiene nada que ver con necesariamente organización, sino el machismo, miedo de mujeres, lo que sea, y cambian y forman unas reglas que no tienen nada que ver con la constitución original de las reinas. Desafortunadamente, los reyes a veces tienen el costumbre de ver a la hermana como si eran de segunda clase en comparación a ellos. Pero también tiene que ver con el pensamiento que el hombre es reemplazable. Y desafortunadamente en nuestra historia es una forma de pensar que el hombre siempre tiene que irse a la guerra de la organización, la guerra de la calle, y puede volver o no puede volver, y es reemplazable. Entonces, para el pensamiento de la mayoría de la organización en los Estados Unidos es, si la nación o la organización va a seguir, tiene que seguir al medio de las mujeres, no se puede seguir con los hombres solamente, y los hombres somos reemplazables. De ahí es donde salió el dicho, power to the kings, glory to the queens. Eso no era necesariamente para decirle como tenente como un adorno, sino era como yo voy para la guerra, a lo mejor no regreso, poder para mí porque voy para la guerra, gloria para ti porque todo lo que estoy luchando es para el beneficio de ustedes. Ese es el pensamiento que tenían cuando escribieron eso. Además, no había la mayoría... ¿Está bien, Nelly? Aquí están haciendo yoga con la computadora aquí. Eso es otra presentación que hacemos mañana a las 4. Yoga Transcan. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como no había tantas reinas como reyes oficialmente, entonces el pensamiento y el enfoque siempre ha ido para los reyes. María tiene un punto muy importante, que las demás organizaciones con quien ella está trabajando o has trabajado antes, no tiene como un aparecido de las reinas en su grupo. Entonces se pone a pensar, si la nación tiene un problema con fulano y son dos grupos peleando, fulano nada más tiene hombres que están peleando, entonces el enfoque va siendo a los reyes, porque no va a haber reinas peleando con hombres. Ha pasado, no te creas, pero estamos hablando en aspecto general. También tiene que entender que en los Estados Unidos, por mucho tiempo, las mujeres tampoco se podría dejar entrar en el ejército de la misma manera que entran los hombres. Y todo eso afecta el punto de vista
de los hombres. Siendo callejero, viviendo en la calle y pandillero, lo que tú quieres decir, nunca fue algo de que una mujer va a pelear por un hombre. Y entonces la reina se mantenía al lado, no necesariamente porque no tenían sus poderes ni su cosa, sino porque era una lucha de hombre. ¿Entiendes? Pero desafortunadamente, como nosotros no escribimos, no tenemos documentación de nuestra propia historia y estamos dependiendo en lo demás escribirlo, la historia de la reina se ha borrado bastante. Y tiene que reconocer que la historia de la nación en los Estados Unidos con respecto a la reina es completamente diferente de lo que veíamos aquí en España. Es completamente diferente de la historia que tiene María. Y entonces cuando tú hablas de la historia de la reina latina, o un rey latino, tienes que hablar de la historia de esa persona individualmente. No sé si me entiendo. Pero la historia, aunque sea individual, las historias individuales construyen el colectivo. Sí, el individual construye el colectivo, de ahí donde vienen el problema, porque desafortunadamente a nivel global hay mucho... Hoy en diversión con ordenadores. hay mucho no, sí, la cosa es que esa cámara se ha quedado pasada. La cámara de allí ha dejado una imagen fija y ya está. Ya. O sea, no es la presentación, es que la cámara de esa ha dejado de emitir, creo. O sea, no de emitir, pero de moverse. Ha quedado y ya. Bueno, eso es importante, la historia es importante. El individuo sí afecta al colectivo. Lo que pasa es que estamos hablando de varios temas. Un colectivo usando un nombre americano en España, su historia se construye aquí en España. No pueden entender la historia que ha pasado en los Estados Unidos si no lo ha vivido. El que lo ha vivido, no lo ha vivido con ganas de documentarlo. Entonces, a veces hay gente que ni se recuerda que desayunaron ayer. ¿Cómo vas a recordar la historia de cómo fundió la nación o una organización? Y entonces, con respecto a la historia de allá, hay reinas bien potentes. Hay reinas que son maestras, enfermeras, o sea, varias profesionales, o sea, que son profesionales, ¿no? Y porque siendo una reina latina llegó a ser parte de su vida, no necesariamente una organización, como que para de ser una organización y llega a ser una ética de parte de su existencia. Pero te digo sinceramente, todos los proyectos políticos que ha existido en Nueva York siempre ha tenido la asistencia de las reinas. Todos los proyectos comunitarios con respecto a la escuela, con respecto a dar de comer a la gente en la calle y todo eso, cada movimiento político ha tenido a base con la reina, sinceramente. En Chicago es diferente porque ni la reina ni los reyes se participan en cosas así, pero en Nueva York y en diferentes estados, la reina siempre ha estado presente en todo. Lo que pasa es que oficialmente como organización se enfoca más en la mayoría del membresía y ha sido hombre. Entonces... Vamos a ver si hacen el yoga de nuevo, ¿no? No, sí, ya está, sí, hemos abandonado. Se ha quedado, bueno, pero se ha quedado pasmado también, déjalo. No pasa nada, se nos escucha, que es lo importante, sí, al final. Que tenemos aquí 3 ordenadores encendidos enfocando y no se nos ve desde ninguno. Estamos batiendo récord. Entonces, la idea es, por un lado, la parte de la necesidad de reconocimiento, que en muchos casos hemos observado por parte del grupo, en general, no permite, en muchos casos, participar de acciones si no se participa como grupo. Es decir, yo voy a participar en esta obra social o voy a participar en este movimiento o voy a participar en esta acción si puedo participar de forma colectiva. La necesidad de que se me reconozca como un rey o como una reina, pero en general yo esto lo he visto más en los hombres, es yo quiero participar con algo y necesito participar como colectivo. Si no se puede ver que pertenezco a este colectivo, no voy. O no participo o no me interesa participar. Entonces, en este punto, yo sí me pregunto esta diferencia cuando
Trabajamos con las mujeres muchas veces. Yo sé que las mujeres lideran proyectos en diferentes partes del mundo. Ahora tú cuentas en diferentes partes de los Estados Unidos. Sé por contactos con personas de Ecuador que lideran parte de movimientos, normalmente también esto, pues de recogida de alimentos, de reparto, de juguetes para niños, de ayuda en la comunidad. Sé que sucede aquí también, en Barcelona, en Valencia. Normalmente, al frente de estos proyectos encontramos a una mujer. Y normalmente no tiene esa necesidad de reconocimiento, sino que hace un proceso diferente. Participo, me integro y después, en algún momento, cuento que además pertenezco a esta organización. Además de ser la persona que viene aquí a ayudar a cargar o descargar cajas de alimentos para repartir, o la que vino a limpiar, a colaborar en la limpieza de las playas o en esta manifestación por los derechos de la mujer. Además, con esas mujeres con las que he hecho confianza o en ese colectivo, en algún momento acabo contando que además pertenezco a esta organización. En cambio, cuando hemos intentado también desde los procesos de mediación y de formación que hemos intentado, por ejemplo, Madrid, que es el lugar donde yo trabajo por lo general, el proceso con los grupos de hombres suele ser diferente. Vamos a participar en esto, vale, pero yo quiero ir representando. Si no puedo ir representando, no me interesa ir. Entonces, ¿tú por qué crees que se da esa diferencia? Por inteligencia, porque las reinas, bueno, te digo como rey, como hombre, que mi experiencia ha sido que la reina siempre ha tenido más inteligencia y sentido común con respecto a bregar con la comunidad. Siempre ha sido más constante también. Como te diga, el rey normalmente se preocupa por, voy al evento, pero todo el mundo tiene que saber que somos reyes y que vamos para el evento. Por ejemplo, si usted ve a los documentales de Nueva York en los 90, tú ves la nación participando en muchos eventos políticos, muchas manifestaciones políticas. Y entonces la gente en las manifestaciones gritando, sin justicia no hay paz. Y todo el mundo en el manifiesto, sin justicia no hay paz. Y sin embargo los reyes, ¡amor de rey! Que no tiene nada que ver con lo que está gritando los demás gente, ¿vale? Y siempre ha sido así. A lo mejor la nación, y no solamente la nación, sino organizaciones de la calle, sigue siendo un ejemplo, como un microcosmo, ¿cómo se dice? Microcosmo de la comunidad en general. Entonces veíamos muchos de los defectos que tiene la comunidad latina, lo veíamos más concentrado en estos grupos. Muchos de los hermanos entraron a la nación buscando algo, buscando validación, buscando seguro, buscando familia, buscando comunidad, lo que sea. Y repito y te digo, como no tenemos la educación y el apoyo de pensar y planear de mi vida cuando tengo 50 años, porque a lo mejor no voy a llegar ni a 25, a lo mejor no voy a llegar ni a 21, y no podemos pensar más allá que mañana, actuamos diferente. Sin embargo, las mujeres siempre han tenido diferentes ejemplos de por qué van a sobrevivir y cómo planificar su vida. Y yo digo que por inteligencia y por ser más constante, siempre ha llevado proyectos comunitarios de manera diferente. Además, también puede ser que no hay tantas ganas en representar la organización. Si tú estás envuelto en un programa, un proyecto, a lo mejor no te da tanta gana respetar representar la organización, porque tú sabes que si más de la organización viene, ya las mujeres no cuentan. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si hay una reina latina trabajando con el UPF en un proyecto, hablando en el nombre de la nación, si trae más gente de la nación, a lo mejor va a traer más hombres que mujeres. Y al final los hombres van a decir, el que manda aquí somos nosotros porque somos la mayoría. Y entonces a lo mejor ellos piensan que no vale la pena buscar la vuelta a todo el mundo, porque eso no es el asunto es ayudar a la comunidad. Pero te digo por experiencia propia que en las manifestaciones y en los proyectos comunitarios siempre ha sido una reina
en cargo, o si no en cargo, en segundo de cargo, haciendo todo el trabajo por ser constante y por siempre poder mirar más para allá que el evento, ¿me entiendes? No sé si te contesto. Sí. Vale, ya para ir cerrando y para ir abriendo turno, la última cosa, y ahí si me quieren ayudar o si quieren aportar algo, es esa pregunta diferente de qué busca un hombre cuando entra y qué busca una mujer cuando entra, ¿no? O sea, ¿por qué entra un hombre? ¿Por qué entra una mujer? Porque yo creo que las motivaciones de partida ya son diferentes. Entonces, te voy a preguntar, ¿tú por qué entraste? Eso no es parte de la presentación. Micro. No se vaya a perder la respuesta. Ya hiciste la yoga, bueno, la verdad que yo no entré a la nación buscando nada de la nación. Yo me crié en una casa bien político. Mi madre era miembro de los Young Lords, era bien revolucionaria. Yo me crié en una casa donde la independencia de Puerto Rico siempre ha sido algo que luchamos por ella, y ayudar a la comunidad siempre ha sido algo desde que yo era chiquito, que lo hicimos sin planificar. Si vamos a salir a comer, por ejemplo, como familia, era para recompartir la comida que no comía y ordenar más para entonces ir a la calle a entregar la comida a la gente que no tenía. Eso era normal para nosotros. En los días feriados, como el Día de Acción de Gracias, mi familia era chiquita, era mi padre, mi madre y yo, más nada. No tengo ni tío ni tía que son cerca de mi familia. Existen, pero no hablan con nosotros. Y siempre cocinamos mucha comida para entonces ir a la calle a entregárselo a la gente que no tenía. Cuando yo tenía 15 años, ya yo estaba cansado de bregar con organizaciones formales, porque para mí se ahogaban en el hueco y se ahogaban en vasos de mierda de protocolos y de agendas y de dinero y del gobierno y de dónde iba a sacar la beca para hacer este proyecto y dónde iba a sacar el dinero para hacer aquello. Y yo era del forma de pensar de que si tú quieres ayudar a la comunidad y tú tienes $5 en tu bolsillo, entonces $5 es el budget que tenemos para ayudar a la comunidad. No tenemos que pedir dinero a otra persona. Pero eso no fue el pensamiento común. Y la gente de las organizaciones tenían su cosa. Por ejemplo, no estoy hablando mal del UPF, déjame hacer eso. Pero es como decir, tener una presentación aquí en la universidad suena lindo, pero hay gente en la calle que ni siquiera no la van a dejar entrar a la universidad. Y esos son la gente que más necesitan oír la cosa y recibir la fuerza de nuestro trabajo. Entonces yo decidí ser parte de una organización de la calle, no banda, no pandilla, organización de la calle. Y en el 95-96 había una energía bien político en Nueva York. Y yo estaba trabajando en registración de votos, registrando la gente para votar en las próximas elecciones. Y encontré con gente que eran de miembros de la Asociación Nieta, de la Nación Todopoderoso de Reyes y Reinas Latina, del Universal Zulu Nation, diferentes organizaciones. Yo decidí, ¿sabes qué? Uno de estos tres me voy a meter. Y por ayudar, no por buscar nada. Entonces, el que elegí fue los Reyes. Y la verdad, no debían de dejarme entrar. Porque me invitaron a una parada, el desfile puertorriqueña en el Bronx, y me invitaron como invitado a ver a ellos, porque yo conocí a algunos de los líderes de la nación, conocí al Ton y diferentes hermanos que eran los líderes en ese tiempo. Yo no tenía conocimiento de nada, aparezco con una camiseta azul, en un mar de camisas amarillas, con unos pantalones normal, en un mar de gente con pantalones negras, o sea, me podría ver desde los kilómetros. Y yo, mira, esta gente tan chévere, todo está bien, aquí todo el mundo suena nice, todo el mundo ve como una hermandad. Y voy y me pierdo, se pierde a Ton, se pierde el liderazgo por ser pendejo y estoy mirando a todo el mundo y no estoy poniendo atención a quien me invitaron. Y al final me encuentro a frente de una fila, una cola de hermanos y yo no conozco a nadie, no soy miembro de la organización.
y yo veo que todo el mundo se está organizando para empezar el desfile. Y viene un hermano que esa mañana aparentemente recién salió de la cárcel y se pone a gritar a la gente: quiero que todo el mundo sea una cola firme y derecho. Y yo, bueno, aquí yo tengo dos opciones. O me voy y todo el mundo me va a ver yendo porque todavía ando con camiseta azul. Me voy o me quedo y aprendo más de esta organización que me está llamando mucho la atención. ¿Qué pasaría? Me voy en el desfile, no va a pasar nada. Decidí quedarme. Sale el hermano, viene otro a decir que el primer persona de cada cola es el encargador, el encargado de ese cola. Y yo buscando el que está a frente de mí, buscando el que va a ser encargado del cola mío, y era yo. Y yo, coño, aquí me jodí, porque yo no sabía nada de nada. Y yo empecé a mirar el hermano al lado, y todo que ese tipo hizo, lo hizo yo. Él se tiró un corona, y yo así es que se pone el dedo, y aquí se grita, y mantení control. Yo me mantengo control de esa cola durante la parada entera. Paramos a frente de una iglesia, nos arrodillamos a rezar. Viene el hermano: amor de rey, hermano, vamos a subir corona y rezar. Y yo no sabía nada de eso, yo no soy miembro de la organización. Yo lo que él hacía, yo hacía. Y al final me enamoré de la energía de la gente. Al final de ese día decidí ser parte y al principio no me dejaron entrar, que es otra historia. Pero últimamente entré porque quería ayudar a la gente de nivel de las calles, no necesariamente de nivel de ya organizaciones formales. Yo vi el potencial de la hermandad, yo vi el potente que era esa fraternidad, y yo vi el potencial de cambiar la comunidad en general, y por eso me metí. ¿Había mujeres en ese desfile? Claro, por supuesto. No te puedo decir dónde estaba porque yo no estaba supuesto a estar ahí. La verdad es que yo no siendo miembro de la nación, tiré corona, mucho amor de rey, mandé a gente, y déjame decirte una cosa, cuando el que estaba al lado mío regañaba a su cola, aunque nadie estaba haciendo nada mal en el cola mío, yo también regañaba al mío. Porque lo que él decía: yo te dije que tenía que... yo te dije también, ponte claro. Y yo no sabía nada de nada. Y la verdad que había reinas. Pero siempre había una protección de las reinas. Y no es una cuestión de opresión. Puede ser una cuestión de varias cosas. Somos 100, ustedes son 20. Vamos a protegernos. Y es la misma protección que damos a cualquier mujer, que no es porque ellas no se pueden defender ellas mismas, es que porque ya desde chiquito tenemos el pensamiento de que no es que tú no puedes defender tú misma, es que tú no tienes ni debes de hacerlo, porque nosotros lo hacemos y tú no te tenías que preocupar por eso. Y es el pensamiento. Muchas gracias. ¿Te puedo preguntar por qué entraste tú? No te preocupes, que ya lo cojo yo. Gracias. ¿Tú por qué entraste? Bueno, yo en el libro igual explico todo por qué entré, pero igual lo voy a explicar aquí también para el que no ha leído el libro. Yo entré porque realmente me hicieron leer una noticia del New York Times, que en ese tiempo habían hecho un recorte del periódico. Algún hermanito lo había hecho y me llamó la atención esto decía Luis Felipe Hernández, alias King Block, condenado a cadena perpetua por múltiples asesinatos. Y en verdad me habían explicado un poco la historia, ¿no? Entonces yo digo, en el fondo no tendrá la culpa de todo, ¿no? Me imagino que lo habrá hecho por algo, por defender a su organización. Y eso fue lo que me llamó la atención, o sea, el querer defender a los que estaban alrededor mío, el defender el nombre y por sentirme también identificado con eso, o sea, tener una identidad, ganarme el respeto en las calles, o sea, hacerme ver en ese tiempo ante los hermanos que estaban en ese momento, hacerme ver que no haya enemigos en las calles, era algo que me incentivaba.
O sea, ir a la guerra, ir a la calle, a guerrear por mis hermanos, por mi nación. Todas esas cosas me motivaban a mí. Entonces, ese fue lo que me motivó a mí, porque desde un principio, desde pequeño, yo era muy, muy rebelde. Y eso, cuando me hicieron saber de los Latin Kings, pues eso fue lo que me motivó a mí. Y bueno, claro, con el tiempo ya fui cambiando la mentalidad. En un principio sí, yo creo que todos no estamos exentos de haber cometido errores, pero yo creo que en ese tiempo era necesario para poder que el nombre de la nación esté donde tenía que estar, que era en el primer lugar de otras organizaciones. Ni siquiera había otras organizaciones en mi ciudad, o sea, porque nosotros las exterminábamos todas, o sea, y eso fue que en ese tiempo me incentivaba, pero con el tiempo me di cuenta de que así como yo sentía, yo creo que otras personas, otras organizaciones, a lo mejor también sentían esa necesidad de querer ser, de tener ese sentimiento por su organización. Entonces ya fui pensando de otra manera en decir, bueno, yo creo que ellos también sienten lo mismo que yo siento, entonces ¿por qué no podemos convivir todos juntos en paz y armonía? Entonces, claro, en Ecuador no se pudo hacer, pero eso se vino a hacer aquí en España. Y eso. A vosotras os puedo preguntar, ¿por qué? ¿Sí? Dale. A ver, bueno, pues lo vamos a intentar. Vamos a quitar esto por aquí. Pues realmente la parte en la que cuando entré a la gente, yo era novia de alguien importante, ¿no? Y entonces empezaré diciendo que la parte importante, quien entró, me imagino que habló un poco por él, fue un poco por encontrar un poco una familia, ¿no? Que en su familia siempre pasaban cosas diferentes, no tenían como más maltrato, no estaban tan unidos, y él encontró, ¿no?, una familia. Entonces, cuando yo encontré a esta persona y éramos novios, estuve 2 años antes de meterme a la gente como novia de él, y era la mujer de alguien, no era yo personalmente. Fui a una Universal que se hizo en Manresa, y vi a varias hermanitas que tenían un cierto como poder en el que especificaban que ya eran reinas y que realmente pues eran como mejor vistas, ¿no? Dije, ostras, pues mira, tampoco está tan mal ser una reina. y sí, pues podría decir que realmente empecé siendo de la gente por él, ¿no? Porque si no, no hubiera conocido la parte de dentro, si no, no hubiera visto la parte de la familia. Y pues, ¿cómo me metí a la gente? Pues sí, realmente por él, ¿no? Lo haces por alguien, pero luego recuerdas todo lo que ha pasado en tu casa, en tu familia, en tu unidad familiar, ¿no? Y quizás también en mi familia, que muchos decimos que venimos de familias desestructuradas, y que mis padres, por ejemplo, son divorciados, y que yo encontré, digamos, el amor, la tranquilidad en Óscar, ¿no? En mi pareja. Bueno, sigo con él después de un montón de años, así que también tiene lo suyo de decir y de hablar. Pero mi madre, por ejemplo, siempre ha sido muy guerrera, ¿no? Yo soy la única chica dentro de 2 mundos de chicos, mis hermanos me llevan mucho más años, y mi madre siempre me decía, no, tienes que estudiar, tú tienes que hacer esto, tú no te tienes que dejar de mandar de hombres, ¿no? Y cuando vi reflejado eso en las reinas en ese momento, ya hace muchos años, pues fue una parte que dije, ostras, pues aquí creo que al final terminaré ayudando a la comunidad, haciendo lo que mi madre me dice, que no me deje de nadie, que tenga mi propio futuro y que no solo dependa de alguien. Mi madre era ama de casa, ¿no? Mi madre no tenía estudios, o sea, sí que era la que veía que no faltara de nada, y mi padre era diferente, ¿no? Al final terminaron divorciados por otro motivo, pero lo recuerdas, ¿no? Yo creo que sí, que el motivo principal por el que me metí a la gente es por Óscar, pero creo que al final hay un poco de detrás de muchas otras cosas que influyen en el que tomes esta decisión. ¿Está bien? Muchas gracias. Nada. Bueno, tocas un punto que para mí es importante también, y que con este ya sí que termino de verdad, y es la diferenciación que se hace cuando yo entré no había reinas, cuando yo entré no había nada, todo esto era campo antes. Entonces, yo entré entre hombres y después llegaron las demás mujeres. Entonces, yo no tuve tal vez la misma experiencia porque no había ningún hombre, o sea, ninguna mujer referente más que las mujeres de las que me hablaban, ¿no? Estas mujeres de la literatura, estaba Zulma, estaba Lefty, y eran las mujeres de la literatura, y eran las mujeres que estaban ahí, como seres mitológicos, ¿no? Porque además en ese tiempo ni siquiera era un internet del que pudieras conectarte, mirar, hablar, buscar.
pero estaban ahí, tenías ese referente, ¿no? Y lo que te contaban de esas mujeres era esto, que eran mujeres fuertes, que eran independientes, que crearon una literatura, que lo que nos contaban de Zulma era que ella había conseguido que las reinas tuvieran su espacio en la nación, su espacio independiente, sus propias normas, no dependiendo de. Entonces, eso, sin yo conocer a nadie, era lo que a mí me había llegado. Cuando después empiezan a llegar reinas, llegan reinas de dos formas, ¿no? Y voy a volver al espacio original, aunque le he borrado la cara a todas las demás, porque no les he pedido, porque ni siquiera tengo contacto con todas ahora para saberlas. Yo soy esta de aquí. Algunas de estas chicas que están en la imagen llegan de Ecuador ya conociendo la nación, incluso algunas llegan de Ecuador siendo reinas, y otras son chicas, en este caso solo hay aquí ecuatorianas y españolas, que llegan de conocer el grupo y que se unen al grupo. Cuando yo las conozco a ellas y es cuando empezamos a hacer un capítulo aparte, ¿no? Hasta ese momento no había existido eso porque no había suficientes mujeres. Se genera una diferencia entre las reinas que son reinas por su cuenta, sin ser pareja de nadie, las novias de los reyes que van llegando y que unas veces es una, otras veces es otra y otras veces es ninguna, y tenemos una batalla bastante importante contra ellas. Y bueno, las que son mujeres con un cierto recorrido, a las que ya comienzas a respetar porque las has visto más de 3 semanas seguidas, básicamente, ¿no? Pero hay una lucha fuerte dentro de nosotras, yo hablo de mi tiempo y de mi grupo, para no dejarnos interferir o no dejarnos imponer a mujeres que no han pasado el mismo proceso de entrada en el grupo que nosotras. Si nosotras hemos pasado nuestro propio proceso, hemos entrado y nos hemos mantenido dentro del grupo, hemos llegado a ser reinas por nuestra propia cuenta y sin ser pareja de nadie, no queremos que nadie interfiera. Entonces, esto que Mission contaba al principio de estas mujeres que son primero las mujeres de los reyes y se consideran con autoridad porque son mujeres y las reinas como tal, que han entrado por su cuenta, han pasado unos procesos y han llegado a ser reinas, se enfrentan o ponen una resistencia a que estas otras mujeres que son pareja de alguien entren a formar parte del mismo grupo que ellas o que estén por encima de ellas, sobre todo el que no estén por encima de las mujeres como que se lo han ganado por su propia cuenta. Y esto es otra cosa que también de momento solo he encontrado en este grupo y que siempre me ha llamado mucho la atención. Y hasta aquí vamos a contar y a partir de aquí, si nos queréis hacer preguntas a través del chat o por el micro, podéis abrir el micrófono o pedir turno para preguntar. ¿Algún ordenador funcionará para veros? Sí, este funciona. O si tenéis alguna pregunta, pues se pueden hacer por aquí a través de... Ahora ha vuelto la cámara, qué graciosa. ¿Saco la presentación? Ahora ya sí. ¿Por dónde estamos conectadas? Ya está. Vale. Ahora sí se ve, ¿no? Sí. Ahora sí funciona. Después de todo yoga que hiciste. Exacto, después del yoga. O sea, ahora ya sí que se está moviendo. Ahora ya sí. Jennifer tiene levantada la mano, pero no sé si es que la ha levantado antes o ahora. Al inicio, pero... Jenny, ¿quieres preguntar algo? Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola. Dale, se te escucha. Vale. Bueno, la mano la había levantado. Bueno, perdón, buenas tardes con todos y todas. Gracias. Ha sido un gusto poder estar aquí presente, por lo menos de esta forma, y escuchar un poco todo lo que ha sido la historia de los hermanos y hermanas a lo largo de todo este tiempo, ¿no? En la nación. Y nada, había levantado la mano porque una hermana se conectó un poco tarde y quería pedir ayuda para que la dejara unirse a la reunión. Oh. Pero se solucionó, ya está ella dentro también con nosotras. Preguntas en sí no tengo ninguna porque
pues es un poco eso, es un poco, desde mi punto de vista, es bueno saber todo lo que se ha pasado a lo largo de todo este tiempo en lo que es nuestro papel como mujeres dentro de la nación y pues teniendo en cuenta todo lo que empezó en un principio y cómo van cambiando las cosas, también pues cómo va cambiando el tiempo, ¿no? Pienso que a mí es bueno poder saber y conocer todo este tipo de cosas para luego pues una misma como mujer y en su propia persona, en lo personal, seguir trabajando por lo que pues realmente sentimos y creemos, somos y tenemos. Me ha gustado la parte en la que se aclara aquella frase que a mí tampoco me gusta mucho, de poder para los reyes y gloria para las reinas. Agradezco al hermano Mission que lo haya, lo haya aclarado desde este punto como que en verdad no es algo tan malo, ¿no? O sea, bueno, no malo, sino como que no nos pone en igualdad del todo, al pensar que solamente los hermanitos podían llegar a tener poder dentro de la nación. Porque en verdad, pues ellos ya lo han dicho, lo está diciendo un propio hermano, un hombre, un rey, que no es así. Y nada, pues eso es lo que yo desde mi punto de vista lo he podido ver y nada, agradecerles por hacer este tipo de actos, son bastante importantes porque esto continúa. Nosotros pienso que nosotros como mujeres tenemos un legado que va a venir por detrás de nosotros, más niños y niñas, y si queremos seguir con esto, que tiene mucho poder, que tiene muy buenas metas, es un grupo con unos objetivos que nos hacen, no pienso que superiores a ninguno de los demás, pero sí bastante diferentes porque hay muchas cosas por las que nosotras queremos, nosotros, bueno, los hombres y las mujeres de la nación quieren trabajar y luchar y seguir adelante, ¿no? Entonces, pues nada, se agradece y esperemos que se siga trabajando con esto, tomándonos en cuenta y viendo que las cosas con el tiempo pues se van cambiando y es importante eso, respetar las historias de quien la vivió en su momento y pues nosotros también vivir nuestra propia historia adecuada, bueno, adaptada y a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Gracias, gracias a todos y a todas. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, Jennifer. Espera, que le voy a bajar la mano. No, se queda ahí. Ah, no puedo quitarla. Jennifer, te tienes que bajar la mano tú sola, porfa. Gracias. Sí. Ahí está. Pues muchas gracias por la presentación. Me ha parecido muy, muy interesante también esta dialéctica, digamos, entre vosotros dos. A mí me gustaría saber, María, desde tu perspectiva, ¿qué relación tienen las Latin Queens realmente con el poder o qué objetivo en cuanto al poder igual en diferentes ámbitos tienen o ahí está el asunto del poder allí presente o no? Y la segunda pregunta sería si tú, desde tu perspectiva, ves una diferencia entre estos dos grupos, ¿no? de mujeres y los Latin Queens propias, por así decirlo, en sus actitudes, en sus dinámicas, igual relaciones de género, sobre todo eso me interesaría, desde tu perspectiva, obviamente. Bueno, en cuanto al tema del poder, creo que desde mi punto de vista está esa parte que también existe en otros tipos de sociabilidades, que es como un poco la no es exactamente la postura, pero es el símil que encuentro como de la matriarca, ¿no? Es decir, la mujer de la comunidad que respetamos porque organiza, porque cuida, porque... Y desde ese punto de vista le damos un respeto y una posición de respeto, pero de poder real, creo que ahora es diferente que cuando yo estaba.
pero le veo, sí sigo viendo una diferencia de poder que también es una diferencia en los números. O sea, también hay una diferencia en proporciones, normalmente entre mujeres y hombres, al menos con los grupos con los que yo trabajo, la diferencia es brutal. Es también es un poco difícil hacer una equiparación que sirva objetivamente hablando porque los números están muy descompensados. Pero yo sigo viendo un poco ese rol de cuidadora, ¿no? Muy respetado el rol de cuidadora, pues esto, la que más cuida, la que se encarga de la comunidad, la que prepara trabajos comunitarios, pero desde esa perspectiva. Y la parte de la diferencia, sí hay una parte de diferencia, primero, entre estos dos grupos de mujeres, es decir, desde dentro del grupo, tú respetas a la mujer, a la compañera del hermano y tal, pero la respetas ahí, en su sitio, o sea, en la posición que tú consideras que ella ha elegido, que es pareja de alguien sin pertenecer. Entonces, te respeto allí en tu espacio, pero no respeto que intentes invadir el mío o imponerte en el mío, ¿no? Entonces, esa línea, la línea de la autoridad, sí que se mantiene más firme, porque si tú has elegido quedarte en esa posición, no puedes venir aquí a darme lecciones a mí desde mi posición. Entonces, sí hay un orgullo ahí en pertenecer porque perteneces, y desde tu pertenencia, en tu campo y en tu posición, tú eres quien tienes el poder de decisión y el poder de la toma de decisiones sin que te vengan a interferir desde fuera. Entonces, esa línea se ve bastante marcada. Un punto importante. Estoy ordenado. Aquí. Es importante también recordar que, y esto viene siendo parte de lo que estaba diciendo con respecto a la historia, cuando la gente no lo sabe de verdad o hay muchos mitos. La nación empezó como una fraternidad, en el sentido de que estaban combatiendo problemas, pusiste ahí al frente de mi cara. Coño, ya se me fue la idea. Que la nación cuando empezó, o sea, hay mucha gente que habla del mito de que la nación empezó para el bien de la comunidad. Y eso suena muy lindo. Y claro, me conviene que todo el mundo está de acuerdo con ese punto de vista, pero no es así. La nación no empecé buscando cómo levantar la comunidad latina en general. La nación empezó con el propósito de levantar su propia esquina. Y no era levantarlo, sino defenderlo contra otros. Y entonces eso es importante entender, que ese pensamiento de tener una fraternidad, ¿qué se dice? Entre los hermanos, no es una cuestión de que ustedes las mujeres no tienen derecho, es que ustedes las mujeres no tienen un lugar aquí porque esto es de hombre. No es de que ustedes no valen o que no deben de estar, es que esta organización lo construyeron como fraternidad para hombres. En Nueva York es un poquito diferente porque decidieron incluir las reinas desde el principio, pero vamos a hablar sin pelo en la lengua porque estaban presos y los que le traían las cosas eran las mujeres a la cárcel, no eran otros hermanos. Entonces tenían que respetar y reconocer la presencia de esa mujer. Y también cambiaron la organización, no son lo mismo. Hablamos de una sola nación, pero la verdad es que lo que se formó en Chicago y lo que se formó en Nueva York son dos diferentes cosas, ¿me entiendes? Entonces, eso es como decir la vida en Madrid y la vida en Barcelona. Son dos partes de España, pero son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa fraternidad era para los hombres. El hombre latino en los Estados Unidos, en el tiempo donde se formó la nación, le trataba como mierda. La policía, el gobierno, el sistema, no habían trabajo, el racismo, había mil líos en la sociedad. Entonces, para buscar esa comunidad, para construir esa comunidad, los construyeron ellos mismos. No negando la posición de la mujer, sino esperando que la mujer tenía sus propias cosas. Podemos juntar después, pero esto pertenece a los hombres. Ahora, ese pensamiento todavía existe en varios lugares con respecto al liderazgo. La mayoría de los miembros va siendo hombre. Y esa fraternidad, pienso más en como lo masónico.
que son de hombre. Tienen un parte de su creencia que existe para las mujeres, pero el de ser masón tiene que ser hombre. El de ser rey en una nación de reyes, por supuesto, cuando el rey tenía su mujer, su esposa, su novia, su amante, toda, lo que sea, se respetaba, no necesariamente desde el punto de vista de faltar respeto a la mujer, sino esto no tenía nada que ver con mujeres, sigue siendo algo de reyes. Por eso se usaba en Nueva York, antes de formar la constitución de las reinas en el 93, las novias, amantes, amistades, amigas, deportes, lo que tú quieras pensar, de los reyes, que eran las mujeres con quien los reyes salieron, se usaba una pulsera parecida al collar que usaban los reyes. Y esa pulsera nació como una forma de identificación para que los reyes se daban cuenta que con esa mujer no se podía meter porque esa mujer ya tenía un rey con quien ella estaba haciendo algo. Las mujeres a lo mejor lo vean como una falta de respeto, pero para los hombres era algo para identificarnos, porque eso no era el enfoque era la fraternidad. Pero entonces por eso siempre vamos a tener problemas con respecto al liderazgo, porque al fondo de la organización es una organización de hombres luchando. No voy a pintar lo lindo de luchar por la comunidad, voy a dejarlo en luchando. Y entonces vinieron las reinas después. La reina siempre existía como el refugio de nosotros. Al entrar a la organización oficialmente cambia el dinámico. Y entonces, ¿qué pasa? Antes, vamos a hablar claro, antes de existir reinas latinas oficial, no había guerra en la calle dentro de reinas y mujeres de otro grupo. Podrían ver peleas de entre mujeres, pero lo resolvieron los hombres. Tú fuiste a la discoteca, fulana te faltó el respeto a ti, tú hablaste con tu marido habló con el de ella y se formaron tremendo lío. A lo mejor terminamos en guerra de pandillas, pero no había grupo de mujeres. Al construir el reconocimiento de reinas latinas, entonces eso le inspira a otros grupos tener una versión de mujeres para ellos propios. Y entonces veíamos guerras de bandas y pandillas de mujeres que no existía antes. Esa es como la constitución de la nación. Nosotros como organización tenemos una constitución no porque sentamos mirando las estrellas y pensando o sea, no estamos pensando en ser pleiro ni nada de eso, era porque era como identificarnos y separarnos de los demás, ser diferente de los demás. Y en el tiempo de que la Constitución se escribe para la nación, no hay otra banda, no hay otro grupo como nosotros que tiene una Constitución. A reconocer a la reina, no hay otra organización haciendo eso. Solo hacemos para ser diferente, pero no cambia el hecho de que al fondo de la organización hay una fraternidad. Y es diferente. Pero ahí me das un punto de reflexión también sobre, o sea, de vuelta, la agencia de esas mujeres que están yendo a la cárcel a visitarte, o esas mujeres que te están cuidando cuando vienes de pelearte en la calle, esas mujeres que son las que están cuidando de tu casa cuando tú estás preso, esas mujeres un día dicen, yo estoy haciendo todo esto, yo también quiero mi reconocimiento. Esas mujeres un día dicen, si yo estoy haciendo todo el trabajo sucio, ¿por qué no voy a pertenecer para tener mi parte de reconocimiento? ¿Por qué no voy a pertenecer si soy yo la que estoy haciendo el trabajo cuando tú no puedes? No, exacto. Y tiene sentido. Pero, de nuevo, yo siempre digo... Lo de la manzana que ya nos la cuentan. Nosotros no, es culpa tuya. No, entonces, pero la verdad es que siempre digo, en lugares como esto, en presentaciones como esto, tenemos que entender que estamos mirando el asunto de un punto de vista bien inteligente, un punto de vista bien estudiado. A veces no es así de complicado, a veces es bien simple. Y en el caso de la nación, con la reina, es bien simple. Había un chorro de reyes, vamos a hablar claro, cingando con mujeres. Y cada mujer con quien se tocaba tenía poder, porque esa mujer entonces decía, mira, yo me acuesto con fulano, tú me tienes que hacer caso.
Había reinas también que eran esposas o también que eran amistades o que eran cerca de la comunidad que decía, ¿sabes qué? Tenemos que terminar la libertad de esas mujeres de pensar de que ellos mandan aquí porque andan contigo. Porque entonces vienen alrededor de nosotros a decirnos las cosas y a darnos órdenes porque se está acostando con el rey más poderoso del barrio. La inspiración de la reina fue más de combatir otras mujeres, fue más eso de que yo quiero reconocimiento, yo quiero ser parte de tu movimiento. Era más de que, ¿sabes qué? Ustedes están haciendo lo suyo, pero vamos a controlar toda esta chamaquita que piensa que tienen poder porque fueron a la discoteca contigo. Aquí vamos a tener reglas, aquí vamos a tener normas, aquí vamos a tener nuestra propia lugar. Sí, pero nunca fue una cuestión de que vamos a formar y organizarnos porque los reyes tienen que respetar a nosotros. Siempre había respeto. Era una cuestión de que vamos a organizarnos y hacernos más formales para que las de afuera no pueden dar órdenes. Ese es el lío. La primera batalla de la reina fue contra mujeres, no fue con respecto a los hombres. Bien. Voy. A ver, super micro. Es este cosito, ¿vale? Vale. Siguiendo con el tema de la agencia y la frase que dijo antes William de que las mujeres, digamos, siempre fueron más inteligentes y constantes, no tanto por su naturaleza, sino por las circunstancias en las que vivían la juventud y entraban en estos grupos. Lo que se ha comentado hoy, bueno, de entrada felicitar porque creo que es la sesión donde ha habido más participación externa a los investigadores e investigadoras, ¿no? Ha habido jóvenes, digamos, que han sido o son miembros de estos grupos, lo que ya es significativo, ¿no? Que a veces no tenemos esta diversidad. Y lo que se ha comentado creo yo que no es exclusivo de la nación de los reyes y reinas, sino que ha pasado en casi todas las culturas juveniles, desde en los años 60, cuando en Gran Bretaña estudian a los rockers y a los mods, pues las primeras investigadoras feministas que investigan el tema en los años 70 se preguntan si la presencia, no es que no hubiera mujeres, sino que su presencia era más marginal, o por ejemplo, McRobbie dice que en realidad su actividad era en el espacio doméstico, ¿no? En la cultura de la habitación. En la calle, en la esquina, estaban sobre todo los chicos, pero las chicas también eran rockers y también eran mods y también eran punks, pero no se veían tanto. Después, en los 80, cuando yo trabajé en México con los mierdas punks, también el discurso era muy parecido al que se ha comentado hoy, que las chicas primero entran como mujeres o compañeras o novias, pero después ya van adquiriendo su protagonismo. Algunas se independizan incluso cuando hay momentos de activismo. Por ejemplo, en México, durante el terremoto del 85, cuando muchas bandas punks se convirtieron al activismo, las líderes eran mujeres. Y en el caso de Barcelona en concreto, quisiera reivindicar el rol de Queen Melody, que no se ha citado, pero vale la pena recordarla, puesto que fue la persona que más se involucró en la constitución de la asociación, que bueno, sigue no activa al 100%, pero sigue estando por aquí y de algún modo, además de Queen Sulma que ha comentado William en Nueva York, pues aquí y en parte también indirectamente en Ecuador, pues ha habido personas que se tendrían que reivindicar, ¿no? Y ojalá algún día se pueda publicar o se pueda difundir ese legado. Solo esto. Y hay cosas que siempre tenemos que decir. No, porque no nada. Claro. También, como dice Carle, no es único. Y hay temas adentro de nuestra comunidad que en los tiempos de hoy a veces no se habla, no se menciona por miedo de parecer machista o sexista, pero la verdad es que la mujer se queda embarazada, pasa un tiempo de cambio, fenómeno que el hombre nunca se va a entender porque no está pasando a nosotros, y en ese tiempo va pensando en las cosas de una manera completamente diferente que el hombre.
El hombre puede pensar, mira, voy a ser padre, pero ya la mujer está pensando, hay algo adentro de mí, hay alguien, hay una criatura que yo me estoy cambiando y voy a dar luz a otro humano. Por medio de la comunidad, la madre siempre es la madre. Tú bregas con la escuela, siempre quieren hablar con la madre. Tú vas al médico, siempre quieren hablar con la madre. Y esos puntos de vista en la sociedad afectan mucho cómo nosotros pensamos en bregar con nuestras hermanas. Y siempre ha sido así. Al final, cuando digo que la mujer ha sido más inteligente y más constante, es porque la mujer tiene más maneras de pensar, y estoy hablando en general, no cada mujer ni cada hombre, estoy hablando en general, tiene más oportunidades de pensar de un mundo completamente diferente y pasa por cosas completamente diferentes. La lucha de la mujer, el hombre nunca va a entender, pero también la lucha del hombre, la mujer nunca va a entenderlo entero tampoco. Y repito y te digo, por una fraternidad de un colectivo de hermanos, de hombres, de apoyar uno al otro, a veces es apoyarnos porque había problemas donde una mujer nos está ofreciendo, puede ser. Entonces es importante siempre entender que la falta de reconocimiento oficial en la organización no tenía nada que ver con machismo en el negativo, sexismo, sino era una fraternidad. No es una cuestión de no te vamos a invitar, sino esto no es para ti. Ustedes tienen otra cosa. Y al final, cuando por fin entraron, eran las reinas que podría ver la literatura y decir, pero si nosotros tenemos el deber de hacer estas cosas, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos hangueando en la esquina si aquí no dice nada de esquina? ¿Por qué no estamos ayudando a los jóvenes en su escuela si aquí habla de comunidad y de futuro? Vinimos a joderle la fiesta. Ustedes vinieron y se terminó la fiesta, se pagaron la música y no podría haber baile ni nada de eso porque no. Entonces ustedes vinieron y no es de venir, sino es de entender y hablar lógicamente. No puede tener una nación si no tiene gente. No puede tener gente si no hay mujeres. No puede tener un reino o castillo completo si no hay balance de hombres y mujeres. Y de ahí venía tu punto de vista, pero eso venía después del asunto de terminar con las chamaquitas y las novias y las amantes de al lado, tener voz y voto. La primera guerra, repito y te digo, fue que las reinas oficialmente querían terminar el voz y voto de mujeres que no eran parte de la nación. Muy bien. Bueno, pues dale. Dile, sí, no, tenemos... Una pregunta, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Porque al final es la cuestión clásica, ¿no? De quién pertenece, digamos, insider, outsider, quién pertenece, quién no pertenece, quién tiene derecho a decir quién puede pertenecer y quién no, ¿no? Y bueno, a mí me interesaría saber tu perspectiva, María, digamos, sobre todo en las reinas latinas propias, bueno, como vosotras, bueno, este grupo, si desde tu punto de vista es como una forma también de empoderamiento de estas mujeres, también en clave de género, porque, bueno, me parece un tema fundamental, ¿no? Muy importante. Sí, o sea, más allá de cómo llegues a pertenecer, para mí sí me parece que la pertenencia es una herramienta de empoderamiento para las mujeres que pertenecen por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, lo que os contaba antes era, para mí, fue un espacio en el que las mujeres se apoyaban, se respetaban, cuidaban unas de las otras, y esto en un momento de mi vida, en un momento de mi edad, de edad en el que las mujeres competimos. O sea, la sociedad nos dice a las mujeres que tenemos que competir, que tú tienes que ser la más guapa, la más bonita, la del novio más guapo o con más dinero. Es decir, en toda esta sociedad de consumo individualista y que te obliga o te somete a un nivel de presión que te lleva a trastornos alimentarios,
a problemas económicos, a todo este tipo de cosas, y sobre todo esto, frente a esto que te dice siempre la sociedad. Yo he estado mucho tiempo rodeada de mujeres que yo he sido de las que he dicho, yo no tengo amigas porque yo soy más amiga de los chicos que de las chicas, por ejemplo, porque las chicas son más traicioneras, porque a mí el pertenecer a este grupo me sacó, porque yo me di cuenta allí que la pertenencia, o sea, la sororidad, aunque en ese momento no tuviéramos una palabra, era justamente eso, lo que nos aportaba el grupo, ¿no? El apoyo entre mujeres, la validación entre nosotras mismas sin que fuera necesaria una validación masculina, una validación externa, y además el sistema meritocrático de entrar, pasar pruebas y crecer dentro del grupo hasta llegar a una meta que era ser coronada reina, todo por tu propia cuenta y sin la influencia masculina. En este caso, para nosotras sí que era una forma de validarte y de empoderarte, aunque no lo vieras desde ese punto de vista, ¿no? Yo he contado otras veces que he tratado en algún momento de enlazar el feminismo y la pertenencia sin mucho éxito, pero sí que hay un punto, aunque no lo conozcan desde esta teoría, o aunque no se trabaje desde esta teoría, o se piense siquiera como que esto es algo de empoderamiento femenino o feminista, que está ahí y que a mí, por lo menos, en ese momento, en mis 16, 17, 18 años, me proporcionó una herramienta frente a esa imposición patriarcal de la competencia femenina por la atención masculina, en este caso. Y ya estaría. Si no hay nada más, si alguien que esté conectado, no tengo manos, así que podemos ir dando por finalizado. ¿Sí? No, muchas gracias. Perfecto, no sé si la cámara funciona. Vale. Siéntate. Perfecto, pues muchas gracias a todas y todos por participar. Y nada más, bueno, ya desearos una feliz tarde y hoy los que estamos en Barcelona vamos a encontrarnos otra vez con María y William en la biblioteca Vapor Vey, creo que se llama, en Sants, cerca de la estación de Sants, a las 6:30. Así que seguimos con el tema de bandas, igual no tanto en clave de género, pero con el tema de bandas y la traducción del libro de Thresher. Y nos vemos en el próximo training seminar. Muchas gracias. Gracias.